5. Gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 12, versículos 4 y versículo 5. Di conmigo, cosas pequeñas que marcan la diferencia. Una vez más, cosas pequeñas que marcan la diferencia. Hemos estado hablando de un sinnúmero de mensajes durante estas últimas semanas acerca de marcar las diferencias, de ser diferentes. Vimos la semana pasada cómo dos personajes, Esther y Noé, fueron diferentes en su época. Y ahora quizás tú y yo pensamos, pero no soy Esther, no soy Noé. Y qué bueno que no eres Noé, porque hay solo un Noé, ¿ok? Y ahí ya está sentadito, lo tenemos ahí, ¿ok? Pero quizás no eres Noé, no eres Esther, pero eres alguien que Dios quiere usar. Y aún haciendo cosas pequeñas, puedes marcar la diferencia. ¿Cuánto le gustaría marcar la diferencia? Dios te ha llamado para marcar la diferencia. Y mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5. Y dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así como en el cuerpo, Pablo nos está llevando a nosotros a pensar, a entender lo que es la iglesia, la familia donde tú y yo nos reunimos, la familia en la cual nosotros pertenecemos. Somos muchos, pero creamos un solo cuerpo. Y esto es importante porque a veces tú y yo a veces no realizamos. Por eso te digo, no se trata de si llegaste ayer o llegaste hace 15 años. No importa, eres parte de un cuerpo. Eres un miembro grande o eres un miembro pequeño. Eres un miembro que siempre resalta o eres un miembro que casi no resalta. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Cosas pequeñas que marcan la diferencia. Amén. Dicen por ahí que el perfume bueno viene en ¿qué? Y qué caras son, ¿no? Por botellas grandes te dan, con poco dinero te dan una botella grande. Y el solo sacarlo de esa tienda a tu casa ya no tiene olor. Pero las cosas buenas vienen en frascos pequeños. Amén. Se necesitó un pequeño jovencito llamado David para vencer un gigante. Entonces es importante. Versículo 5 dice, así nosotros, di conmigo, nosotros. Una vez más, nosotros. Así nosotros que somos muchos, di conmigo, somos muchos. Dile al que está al lado tuyo, somos muchos. Somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces, si somos miembros los unos de los otros, nos necesitamos. Lo que tú haces, el otro lo necesita. Es importante, mis amados, porque cuando nos pica el oído, cuando sentimos algo en el oído, este dedo no puede hacer la función que puede hacer el dedo pequeño, que va a llegar directamente a donde se necesita. ¿Me entiende? Entonces necesitamos poder entender. Dios nos ha llamado como cuerpo, nos ha unido aquí. Dios no solamente nos ha reunido para bendecirnos. Qué bueno que eres bendecido, pero ¿qué vas a hacer con la bendición que recibiste? Porque esa bendición hay que transmitirla, hay que darle a otros para que se siga multiplicando y la bendición siga llegando a tu vida. El problema de algunas personas piensan que la bendición se ha detenido en su vida porque ellos han dejado de dar. Y es todo para mí. Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, mira esto, Señor, provéeme. Pero ¿cuándo bendices a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que llevaste al pastor a comer? Ahí no queremos bendecir a nadie. ¿Cuándo fue la última vez que el pastor te llevó a comer? ¿Verdad? Ahora sí. Tacos al pastor, dice José allá. Eso. Es que es de ambas partes. ¿Te das cuenta que es fácil apuntar para allá? Pero cuando nos toca apuntar hacia aquí,
Qué difícil es. Es de ambas partes, mis amados. El pastor no te invita porque tú no quieres. No, pastor, no me invites. Ay, no, pastor, me da pena. Pues para que no te dé pena, no te invito. ¿A cuánto no le da pena? Amén, solo dos. Dice, ok, qué bueno. Ya vieron, pastor Luis y pastor Jorge, no les da pena. Sáquenlos, por favor. Sí, porque no dije que pastor, ¿no? Mira esto es interesante, mis amados. Somos muchos, pero formamos un cuerpo. Y hoy quiero hablarte, mis amados, de la importancia de que tú y yo hagamos aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Tú sabes que el cuerpo humano es algo perfecto. Solamente Dios pudo crear tanta perfección, tanta armonía, tantas funciones dentro de un mismo cuerpo. Nos dio varios sistemas que todos funcionan. Y así Dios te ha puesto en este cuerpo para marcar la diferencia. Dile que está al lado tuyo, Dios te ha llamado para marcar la diferencia. Dios nos ha llamado para eso, mis amados, para hacer, para trabajar, para bendecir a otras personas. Pero ¿sabes cuál es el problema, mis amados? Es que a veces nuestra apariencia nos hace una jugada que dice, no, yo no estoy preparado, es que así como yo soy. Pero mira esto, Dios no va a usar tu apariencia, Dios va a usar el potencial interior que trae grandes resultados. Tu apariencia va a cambiar cuando uses el poder interior que Dios ha depositado en tu vida. A veces nos movemos por eso, es que no tengo, es que no soy, es que no necesitas hacer muchas cosas. Lo que necesitas es usar ese poder interior que Dios ha depositado a través de ti. No es tu apariencia, te puedes vestir bien, puedes hacer muchas cosas, pero eso no va a salvar a nadie. Eso no va a bendecir a nadie. Lo que bendice a otras personas es cuando tú le das lo que llevas por dentro. El poder que está en ti. El poder de hablarles. El poder de darles una palabra de aliento. El poder de decirles, creo en la oración. ¿Quieres que ore por ti? Creo que Dios sana. Me sanó a mí, sanó a mis hijos, sanó a los hermanos que voy con ellos a la iglesia. Eso es lo que va a marcar la diferencia, mis amados. No es nuestra apariencia. ¿Qué es lo que nosotros vemos en una semilla? Puedes ver un fruto, o puedes ver un árbol, o puedes ver un bosque. ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Cómo tú te miras? Tienes una semilla, tienes fe. De acuerdo a la palabra de Dios dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. ¿Qué estamos haciendo con esa medida de fe? ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos produciendo cambios? ¿O queremos producir solamente cambios para nosotros mismos? Los cambios en tu vida vendrán cuando comiences a experimentar el poder de Dios cambiando a otras vidas. Dándole una palabra de aliento, dándole una palabra de motivación. Sí se puede, lo puedes lograr. Dios usará cosas pequeñas para bendecirte, para sustentarte, para proveerte y para marcar la diferencia. Una vez más te lo repito, Dios usará cosas pequeñas para bendecirte, para sustentarte, para proveerte y para marcar la diferencia. ¿Qué cosas usó Dios? Usó unos cuervos para darle alimento a su siervo. Porque cuando tienes una tarea que realizar y cuando todas las cosas están en contra tuya, Dios te mandará la provisión para que realices aquello para lo cual fuiste llamado. El problema es que Dios te está proveyendo, pero no estás haciendo aquello para lo cual has sido llamado. Tú y yo no fuimos llamados solamente para sentarnos en una banca y llenar un espacio. Tú y yo fuimos llamados para, una vez que recibimos, comenzar a dar aquello que hemos recibido.
Los cuervos le dijeron, ¿y qué vamos a comer nosotros? Ni conocemos a Elías, ¿por qué le vamos a llevar pan a Elías? Dios usa cosas pequeñas para bendecir tu vida, para transformarte, para traer lo que tenga que traer a tu vida. Dios quiere, con cosas pequeñas que tú y yo hagamos en favor de otros, vamos a producir la diferencia. La viuda de Sarepta compartió la poca harina que ella tenía. ¿Te das cuenta que no se necesitan muchas cosas? Si en tu casa hay escasez por cualquier razón, por falta de trabajo, por lo que sea, pero tienes un poco, usa eso poco y mira cómo Dios lo multiplica. Si hay escasez, ve este día, te invito, te reto a tu casa y mira lo que hay en la alacena, mira lo que tienes ahí. Y dices, de aquí voy a sacar un porcentaje y voy a ir a bendecir a otra persona. Porque voy a ver la mano de Dios. ¿Qué le dijeron a la mujer? ¿Qué tienes en casa? La otra viuda, vienen los acreedores para llevarse a mis hijos. Y él le dijo otra vez, el profeta le dice, ¿y qué tienes en casa? Tu sierva no tiene otra cosa sino una poca de aceite. Y él le dijo, ve y pide muchas tinajas y no pidas pocas. Y cuando todas estaban llenas, ella no sabía. Mira qué tremendo es esto. Que ese es el problema. Que hay mucha gente que no sabe hacer con la bendición, no sabes qué hacer con la bendición, porque cuando Dios te bendice en abundancia, te das cuenta que la mujer no sabía. La mujer empezó a llenar y entonces empezó a llenar y se emocionó y siguió dando y siguió dando y siguió dando. ¿Por qué se detuvo el aceite? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué se detuvo el aceite? Porque no había más vasijas. El aceite no se detuvo porque Dios ya no podía proveer. El aceite en tu vida, la bendición en tu vida se detiene cuando Dios ya no haya dónde poner en tu vida. Y esto no se trata de acumular, esto no se trata de esconder, esto no se trata de poner en un closet. Porque cuando un hombre quiso hacer eso y vio y dijo, wow, qué gran bendición, tengo grandes cosas, y cada vez mis cosechas son mayores y mayores. Dice, ¿qué voy a hacer? Y le vino una idea. Dice, voy a hacer algo, voy a tirar todos mis graneros y me voy a hacer más grandes. Y esa misma noche, cuando vino la idea, Dios le habló y le dijo, hombre, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? El asunto no es acumular. El asunto es distribuir la bendición de Dios. Dios nos bendice para que seamos distribuidores, mis amados, que comencemos a bendecir a otras personas. ¿Te das cuenta? Con cosas pequeñas. Con cosas pequeñas. Piensa qué puedes hacer en favor de alguien. Haz algo pequeño. Haz algo pequeño. Pero ¿por qué a veces no hacemos las cosas pequeñas que debiéramos de hacer, mis amados? Es cuando no tenemos nuestra identidad definida. Y ese es un problema, mis amados, que pasa dentro del cuerpo de Cristo. Que hay muchos miembros. ¿Cómo empezamos, Romanos? Todos somos miembros, pero a veces como miembros no tenemos nuestra identidad bien definida. ¿Sabes quién eres en Cristo Jesús? ¿Sabes que seas, aunque seas el dedo pequeño o el dedo gordo del pie, eres importante? ¿Eres necesario? Pero cuando no tienes identidad, el problema, mis amados, es que mucha gente no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Sabes por qué? Porque no tienen identidad. No saben quiénes son en Cristo Jesús. Porque todavía otras personas los desmoralizan. Todavía otras personas los desaniman. Cuando tú vas y dices, voy a hacer esto, no lo hagas porque no te va a salir bien. Sí, tienes razón. Voy a cocinar para los hermanos, todo se te quema. Sí, mejor no los invito. Hola.
Aunque se te queme 1, 2, 3, 5, va a llegar el momento en que ya no se te va a quemar. Y entonces me invitas. Primero practica con los otros pastores. Gloria a Dios, aleluya. Qué humilde soy, ¿va? Tengo buena identidad. La identidad es muy importante, mis amados, pero cuando nosotros no tenemos una identidad definida, nunca vamos a querer usar aquello que Dios nos ha dado. Y esto es importante y quiero hablarte de 3 personajes que hicieron cosas pequeñas, pero marcaron la diferencia. Y siempre me gustan las historias donde no se nombra el nombre de las personas que Dios usa. Me gusta eso porque entonces me incluye a mí. Porque cuando ponen a María, yo no soy María. Quizás solamente María Rojas se identifica, o María Elena, otra María que haya. Cuando dicen José, solo José se identifica, pero yo no soy José. Pero me gusta cuando la Biblia marca y pone personas que no se menciona su nombre. Pero para ello me gustaría que escucharas una canción y lo miraras ahí en un video, que la importancia de esto, mis amados, las cosas pequeñas que marcan la diferencia, son cosas pequeñas, pero este video nos va a ayudar a nosotros, mis amados. Ponle atención a esto, lo que a mi padre y ver su mirada por última vez, cuando era la despedida, mi mano tomó con fuerza aún y le oí decir: Cristo, antes de ir a mi hogar, debo ganar uno más para Cristo. No debo dejar otro día pasar. Por esto vivo para alcanzar uno más para Cristo. ¿Cuántos viven para alcanzar uno más? A su lado, mi rostro incliné muy cerca de él. Al sentir mis lágrimas, él puso su mano sobre mí y lo oí decir: uno más para Cristo, antes de ir a tu hogar, debes ganar uno más para Cristo. No debes dejar otro día pasar. Por esto vives para alcanzar uno más para Cristo. Y antes de partir, de ir a su hogar, para Cristo, antes de ir a nuestro hogar. Así es, mis amados. Es importante
que nosotros podamos realizar. Es tiempo de que ganemos uno más para Cristo. Es tiempo de que hagamos aquello que va a marcar la diferencia. Una vida es importante para el Señor y tiene que ser de importancia para nosotros. Pero no solamente el deseo, mis amados, sino es la acción. Es qué vamos a hacer para ganarnos uno más para Cristo. ¿Estás conmigo? Nos vamos a ganar uno más para Cristo. Haciendo cosas pequeñas podemos ganarnos uno más para Cristo. Siendo diferentes, mis amados, haciendo la diferencia en nuestros hogares, en nuestras familias, que nuestra familia realmente vea que somos diferentes. ¿Cómo nos vamos a ganar nuestras familias? Comenzando a ser diferentes nosotros, mis amados. Comenzando a cambiar cosas pequeñas. Que la gente te vea, tu familia te vea, que ya no eres el mismo, que ya no reaccionas de la misma manera como reaccionábamos antes. ¿Sabes por qué? Porque tienes tu identidad. Sabes que tu identidad en Cristo Jesús es para ser un vencedor y no un derrotado. Que Dios está contigo, que tienes el poder de compartir lo que Dios te ha dado para ganarte uno más para Cristo. Que la gente pueda decir, ese hombre, esa mujer, su vida la vivían para ganar uno más para Cristo. Que todo su deseo era eso, que no estaba solamente en el pensamiento, sino que eran sus acciones, que eran sus sonrisas, que era aquello que respiraba, que daba aliento a la vida de otras personas. Nos vamos a ganar uno más para Cristo. Vamos a hacer cosas pequeñas que marcan la diferencia, mis amados. Cosas como esta. Si miras alrededor, hay algunos hermanos que no están por cualquier razón. Pero podemos empezar con ellos. Puedes llamarle y decir, hey, te extrañé. Puedes llamar a tu familia y decir, hey, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Dios está contigo. Y puedes decir como Pablo y te digan, ¿y por qué como tú sabes que todo está bien? Porque este día ha estado Dios, al Dios del cual yo soy y al cual sirvo. Y me ha dicho que nadie perecerá. Amén. ¿Me entiendes qué es la confianza que nosotros necesitamos llevar a otras personas a esto? Porque Dios te está diciendo hoy en día, somos parte de un cuerpo y cada uno tenemos algo para hacer. A menos que seas un miembro enfermizo, el cuerpo te va a ayudar. Pero hay miembros que son enfermos y no dejan que el cuerpo los ayude. Yo sé que aquí no hay nadie así, solamente los que nos ven a través de la internet y los que ven los videos. Pero qué triste encontrarse con miembros que están enfermos y no quieren. Dios está conmigo, yo sé, yo voy a salir. Mira, si para eso te pusieron en un cuerpo. Yo voy a crear mis propios anticuerpos. Yo voy a hacer. No, deja que el resto del cuerpo te ayude, te motive. Tienes que a veces preguntarte qué es lo que la gente quiere. ¿La gente quiere una persona o quiere un personaje? ¿Qué quieres ser tú? ¿Una persona o un personaje? A veces la gente solamente está buscando un personaje, un héroe. Pero cuando miran al héroe desanimado, ¿qué pasa? Es importante, acuérdate que Elías era el héroe. Elías era el personaje que había hecho descender fuego del cielo. Elías era el personaje, pero cuando iba como hombre, como persona, desanimado, sin qué comer, sin qué tener, Dios le preparó. Le envió los cuervos y le preparó una mujer que lo alimentó. Por eso el tener identidad es muy importante, mis amados. Muéstrale a tus hijos que también tú lloras. Muéstrale a tus hijos que también te duele. Muéstrale a tus hijos que también a veces no sabes qué hacer. Para que ellos conozcan un padre o una madre que es de carne y hueso también.
Jesús nos lo mostró. Y Jesús en los días de su carne, dice el apóstol Pablo en Hebreos, sufriendo aflicciones, temor. Dice, con temor y temblor, dice, oró, se acercó al Padre. Habían días difíciles para Jesús también, pero uno los escondía. Llamaba a sus amigos, vengan y ayúdenme a orar, necesito de ustedes. Él tenía su identidad, él sabía quién él era, pero sabía que lo había puesto Dios con un grupo. Por eso había escogido ese equipo. Por eso sabía que en ese equipo estaban las personas que él necesitaba. Aún estaba un Judas que Jesús lo necesitaba en su vida. ¿Tú sabes que Judas jugó un papel muy importante en la vida de Jesús? Porque si no hubiera estado Judas, ¿quién lo hubiera entregado? Hola, a veces tenemos personas alrededor nuestro que van a cumplir su propósito. Pero el propósito tuyo y mío es de ser de bendición. Mira esto, esta historia, si nosotros no vamos a ganar uno más para Cristo, si nosotros vamos a hacer cosas pequeñas que van a marcar la diferencia. Ve conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y ella, perdón, ponme ese es el 3, el 2 entonces, por favor. Mira esto es interesante, por eso te decía, el primer personaje que queremos ver en esta mañana es una joven sin nombre. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? 2, 3, amén, gloria. Y yo somos 4. Los viejitos están allá abajo. Amén, somos jóvenes, mis amados. Tenemos la potencia, digamos como Caleb. Hoy estoy más fuerte que antes, sin necesidad de nada. Amén. Dios nos ha dado la fortaleza. Dice el versículo 2, y habían salido los arameos en banda y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la esposa o de la mujer de Naamán. Esto es interesante porque vamos a ver a esta joven haciendo algo pequeño para marcar la diferencia. Pero mira la condición de esta joven. ¿Cuál era la condición de esta joven? Que estaba cautiva, era una esclava. Pero más sin embargo, tenía y sabía que había un Dios que sanaba. Y sanaba aún a sus opresores. ¿Te das cuenta que las cosas pequeñas que están dentro de ti tienen que salir? Porque quizás si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos vivido vidas amargas. Está el leproso ese, que se quede leproso. Yo creo que la lepra le vino por haber ido a invadir Israel, por haberme traído cautivo, que se quede el leproso. Mira que esta muchacha podía haber vivido una vida amargada. ¿Sí o no? ¿Tenía razones? Tenía razones por demás. La separaron de su familia. Dice que era una joven, mis amados. Tenía muchas razones. Ella no pidió. A ella se la llevaron. A ella la pusieron a trabajar. Pero mira esto. Próximo verso entonces dice, la pusieron a trabajar, dice, y ella dijo a su señora, era una joven respetuosa, sabía respetar. Le habían enseñado aún a su corta edad a respetar. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a respetar. Pero no es que le digas que respeten, es que te vean a ti y me vean a mí respetando. Si eres hombre, tienes que respetar a tu esposa delante de tus hijos. Si eres esposa, tienes que respetar a tu esposo delante de tus hijos, para que ellos sepan lo que es el respeto,
que no les digan lo que es el respeto, sino que ellos vean en práctica el respeto. Pero lastimosamente solo han oído de nosotros conceptos, pero no lo han visto en nosotros respetarnos unos a otros. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Nota la seguridad que había ella. Cómo esta mujer, cómo esta jovencita se dio cuenta que Naamán estaba leproso. Porque si la lepra era contagiosa y dicen que Naamán era el general de Dios, ¿dónde estaba la lepra en la vida de este hombre? ¿Te das cuenta que nosotros solamente estamos leyendo versículo 2 y versículo 3? A esta joven se la llevaron cautiva, pero no dice cuánto tiempo había estado en cautiverio. Pero para conocer a su Señor, esta joven que estaba sirviendo ahí tuvo que conocer la desnudez de su Señor. Quizás lo vio cuando su Señor se quitaba la armadura y veía la lepra. Pero ella sabía que no podía decirle a nadie lo que estaba pasando. Pero más sin embargo, ella que podía pensar, como te dije anteriormente, que se quede así leproso, para que vea con quién se mete. Nos han llamado a hacer cosas pequeñas para marcar la diferencia. Y esta joven marcó la diferencia. En un punto determinado decía: si mi Señor estuviera ¿con quién? Con el profeta. ¿Te das cuenta que ella no estaba ella físicamente estaba en esclavitud, pero espiritualmente estaba más libre? Porque solamente un hombre o una mujer que internamente es libre, exteriormente le pueden pasar lo que le pasen, que se mantendrá libre, siempre tendrá una palabra de motivación. No, pastor, es que si usted supiera lo que a mí me pasa, por eso yo no le hablo a nadie de Cristo. ¿Eres libre o no eres libre? Esta joven era libre, era esclava, se la llevaron esclava, pero de su pequeña edad, esta jovencita, ella decía: si mi Señor estuviera con el profeta lo sanaría. Ella sabía que había sanidad. ¿Sabes tú que hay sanidad? Aunque tus patrones te traten mal, aunque tus vecinos te traten mal, cuando estén con ese problema, dile: hay solución. En Cristo Jesús hay solución. No le digas: eso te pasa porque no vas a la iglesia. No le digas: eso te pasa porque no lees la Biblia como yo. Eso te pasa porque no oras como yo. No, eso no sana a nadie. Esta joven decía: si mi Señor, el respeto dice, estuviera donde está el profeta le sanaría. ¿Qué es lo que había en la seguridad de ella? Dice: si estoy donde está Dios, tiene que haber sanidad. A veces estás cerca de los profetas y sigues enfermo. ¿Sabes por qué? Porque estás esclavo espiritualmente. Qué triste, mis amados, que caminamos alrededor de hombres y mujeres sanos, positivos, y nosotros todavía seguimos enfermos y negativos. Pero la mujer sabía, la jovencita sabía. Ella estaba libre, ella estaba tranquila, ella decía: mi Redentor vive. Yo sé, esto no me va a detener. Pero ella decía: mira la seguridad que había en esta joven. Si mi Señor fuera, dice otras versiones, con el profeta, dice el profeta, ¿qué haría el profeta? Le sanaría la lepra. ¿Qué más dice? Ahí el verso 4. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel.
¿Tú no haces esto? No dice, esto y esto ha dicho mi esclava. ¿Ustedes notaron esto? Él no se refería ahora, porque la que era esclava le dio una palabra de aliento, una palabra de motivación, le dio una solución a su problema. Es importante, mis amados, una pequeña palabra puede cambiar la vida de otra persona. ¿Cómo se llamaba esta muchacha? Patti, dice. Luisa, amén. Gloria a Dios, amén. Yo no puedo poner mi nombre porque era mujer. La sin nombre, pero ahí estás tú. ¿Tienes eso en medio de tu problema, en medio de lo que estás pasando? ¿Puedes darle una palabra de aliento a esas personas? ¿Puedes decirle que hay solución? ¿Puedes llevarlos a ellos? Mira otro, lo segundo, mis amados. Hay una mujer que es conocida como la mujer del flujo de sangre. Mira lo que dice Marcos capítulo 5, versículos 26 al 28. Todos conocemos esta historia, ¿no? Lo hemos oído más de alguna vez. Quizás los predicadores han predicado acerca de esta mujer y la conocemos como la mujer del flujo de sangre. Pero nota esto, que tampoco se dice el nombre de ella, porque no sabemos cómo se llamaba. Sabemos cuál era su condición, pero no sabemos cómo se llama. Y a veces no necesitas saber el nombre, pero necesitas saber la condición de la persona. Y tienes que saber que tienes un mensaje que puede cambiar su vida. Dice el versículo 26, dice que es, regrésame al que pusiste. Dice, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. Nota la condición de la mujer. 12 años había sufrido de una enfermedad. Próximo verso entonces. Y había sufrido mucho a manos de ¿quién? Hay la gente a veces no estoy nada en contra de los médicos, gloria a Dios por los médicos. ¿Ok? Pero hay gente que no realiza que a veces los médicos lo único que te hacen es sufrir y sacarte tu dinero. Una vez más, no tengo gloria a Dios por ellos, porque han estudiado, porque están ahí. El problema es cuando depositas tu confianza. El problema es cuando depositas tu confianza en ellos y quitas tu confianza en Dios. El problema es cuando, aunque digas con tu boca que es Dios, pero en realidad Dios dice, yo sé que dices que yo, pero confías más en Él. Yo sé que aquí no hay nadie. Son solo los que están allá y los que están aquí. Pero dice, esta mujer había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Uno le decía una cosa, el otro le decía la otra, pero mientras tanto le decían, es tanto. Y es tanto, y es tanto, y la mujer seguía pagando, y seguía pagando, y seguía pagando. ¿Por qué? Porque ella quería ser sana, ¿sí o no? La mujer quería ser sana. La mujer quería ser sana, y entonces miren lo que sucede aquí. Dice, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Próximo verso, por favor. Y cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. El otro verso dice, porque decía, si tan solo toco sus ropas, seré sana. Siempre nos hemos enfocado en esa área de la mujer que se llenó de valor, de fe, y que empezó a decir, si tan solo tocara. Nota sus confesiones, porque esto es importante. Cuando ves que los médicos no están haciendo nada, tienes que cambiar tu confesión. Tienes que comenzar ahí. Si tan solo tocare. No dice si tan solo
oraren por mí. No dice si tan solo me tocaren. Es que el enfermo, cuando se decide ser sano, es él el que va a tocar a Jesús. ¿Estás listo para cambiar tu condición de ir y tocar a Jesús? ¿Qué decía ella? Si tan solo lo tocare. ¿Cómo va a cambiar tu condición de escasez si tan solo tocare la abundancia que está en Jesús? Si tan solo lo tocare, sea el área que sea, tienes que decidirte. Pero mi pregunta era y es: si esta mujer, de acuerdo a las leyes de aquella sociedad, que una mujer que estaba enferma como ella, que el flujo de sangre, la consideraban inmunda. Esta mujer no podía estar rodeada de personas, porque el estar rodeada de personas y cuando tocaba a alguien, la persona automáticamente se convertía en inmunda. Hola, mira la sociedad en que ella vivía. Dice que había estado enferma por 12 años. Quiere decir que estuvo confinada quizás a un cuarto, a una casa, a un lugar encerrada. Pero ¿qué decían los versículos anteriores? Dice, y cuando ella escuchó de Jesús, y aquí es donde va, las cosas pequeñas marcan una gran diferencia. ¿Quién le habló de Jesús? No, alguien tuvo que hablarle. Porque dice, cuando ella ¿qué? Escuchó. Uno más para Cristo. La gente tiene que escuchar, mis amados. La gente necesita que tú y yo le hablemos. Tú y yo somos los mensajeros. Di conmigo, yo soy el mensajero de Dios, que traigo buenas noticias. ¿Quién le hablaría a esta mujer? ¿Quién se atrevió? Quizás por un hoyo en la puerta, quizás por la ventana, quizás alguien le decía, ¿sabes qué? Hay esperanza para ti. Jesús está. En otras ciudades anda Jesús sanando. Y fíjate que Jesús está ahí. Pero cuando ya Jesús estaba en su ciudad, cuando Jesús estaba donde ella, el que le llevaba el mensaje le dijo, oye, ¿tú sabes qué? Hoy Jesús está por aquí. ¿Quién era ese personaje misterioso? Porque dice que cuando ella oyó. Pero a veces lo único que oyen de nosotros la gente es que decimos, te pasa eso porque eres así, eres asá, hasta en de que no. Nadie puede cambiar por sí solo. El único que te puede cambiar es Jesús. Entonces no le pidas que la gente cambie, tráelos como están. Drogados, borrachos, con tatuajes, como sea. No oliendo bien, no importa, tráelos a Cristo. Ella escuchó que Jesús sanaba. Mira esto aquí, esto es interesante, mis amados. Ella escuchó que Jesús sanaba y ella se decidió. ¿Te das cuenta cómo se salió? ¿La tenían encerrada? Mira lo que acabo de aprender ahorita. Ella estaba encerrada y estaba confinada, pero ella tenía el poder de abrir la puerta y salir. Pero ella no se salía porque le metieron, vas a contaminar a la gente. Eres inmunda, no puedes hacer nada. ¿Te das cuenta por qué es interesante cuando tú tienes tu identidad, cuando sabes quién tú eres? Qué triste, mis amados, que los pastores siempre escuchamos, pastor, me voy de la iglesia porque no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Mira lo que piensan ellos de sí mismos. Y esa es una excusa y una excusa barata. Que toda la vida entonces ha sido piedra y ni me había dado cuenta. Digo, tenía una piedra, gracias Señor, porque se fue la piedra de tropiezo. Pero ¿por qué lo hacemos nosotros? Por favor atiéndeme, no estoy mofando de nadie. Pero mira esto, cómo los humanos cuando no tenemos identidad pensamos. No quiero ser piedra, yo no quiero servir porque no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Yo no quiero servir porque no quiero que la gente diga, ay, acaba de llegar, o mira, ya está. Si para eso Dios te trajo.
para usarte, para que marques la diferencia. Pero imagínense esta mujer, ¿por qué se llenó ella de valentía de abrir la puerta y salir si sabía que inclusive el tocar a Jesús iba a contaminar a Jesús? Pero ¿cómo voy a contaminar a la incontaminable? Ella necesitaba contaminarse de sanidad. Ella necesitaba contaminarse de fortaleza, de vida. Por eso había un mensajero que la Biblia no menciona. La persona que le hablaba. Jesús puede sanar, Jesús hace milagros, Jesús está haciendo en otras regiones y ahora ha venido aquí. Y la mujer tuvo que llenarse de valor y abrir la puerta. ¿Estás listo para abrir la puerta? De donde te habían confinado, de donde te habían puesto, de donde la mentalidad que tenías no puedes hacer, Dios no te puede usar, tú no puedes crear cambios. Tú no sabes mucha Biblia, no sabes esto, no sabes lo otro. Abre esa puerta que te detiene y de caminar solo y camina hacia tu sanidad. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Mira la diferencia. Otros decían, Señor, ven. En ese mismo pasaje, Jairo, ven y toca a mi hija. Se ven y haz. Señor, mi hijo está enfermo, mira. Pero ella dice, no es que él me toque, dice, yo tengo que tocarlo a él. ¿Te das cuenta por qué es importante la oración? Porque es el tiempo importante tu devocional, porque es cuando tocas a Dios. ¿No cantábamos antes? Cuando lloro, alguien me toca. Solo aquellos que son de los 60 se lo saben. Yo me lo tuve que aprender porque no lo sabía. Ay, sí. A veces gente dice, ay pastor, si cantáramos aquellos, pero ¿para qué los quieres cantar si no los vives? Ese versículo dice una realidad tremenda. Ese canto, cuando lloro, alguien me toca. Pero nosotros, solo lo cantábamos, pero orábamos y no nadie nos tocaba. Y por último, mis amados, encontramos a una joven llamada María. Lucas capítulo 1, versículos 39 al 42. Un saludo, di conmigo, un saludo puede marcar la diferencia. Nosotros tomamos en menos ese saludo. Hermano, que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor le bendiga. Ya lo decimos por decir, pero tenemos que empezar a entender. Yo quiero entender y espero que sea una realidad. Cuando tú me dices, pastor, que Dios lo bendiga, es porque tú deseas que la bendición que está en ti se pase a mí. Pero si estás dando algo que no tienes, me estás dando un billete falsificado. Hola. Hermano, que el Señor lo bendiga porque me está bendiciendo a mí. Y como yo estoy siendo bendecido, quiero que usted, ¿me entiende? Que sale más que un simple saludo, mis amados. Estamos decretando bendición, pero tú no puedes decretar algo que no tienes, algo que no conoces. ¿Sabes cuál ha sido el problema de la iglesia? Es que está comunicando conceptos y no realidades. No entienden lo que es la bendición. Dice, ¿por qué? Dice, porque es que estoy tan lleno de bendición que lo que yo tengo, lo que yo siento, yo quiero que tú lo sientas. Eso va a cambiar un saludo, mis amados. Entonces vimos una joven que no estaba amargada, pero tenía un mensaje transformador en la vida de sus opresores. Vemos una mujer confinada, pero había alguien que le estaba pasando un mensaje. ¿Te das cuenta por qué es importante? Pásale mensajes a la gente que, si no te quieres contaminar con ellos, mándales aunque sea un mensaje. Si no les quieres hablar, mándales un mensaje. Jesucristo te ama y yo también. Sí, porque muchos dicen, Jesucristo te ama, pero yo no. Sí.
En esos días María se levantó y fue apresuradamente. Es tiempo de levantarnos y empezar apresuradamente, mis amados. En esos días, y esos días son estos días que estamos viviendo. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judea. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Tú te das cuenta de lo que hace un saludo? Cuando alguien está lleno de Cristo, cuando alguien está lleno de Dios y la otra persona también está llena de Dios, alguien va a hacer que alguien reaccione. Las dos tenían algo de Dios dentro de sí mismas. ¿Te das cuenta de la importancia del saludo? Porque si tú tienes y yo tengo, y entonces alguien tiene que ser más poderoso para hacernos reaccionar. Hola. Hace mucho tiempo prediqué uniendo dos generaciones, viéndolo que hoy no tengo tiempo, porque en Marcos y Lucas, la mujer de flujo de sangre 12 años, la hija de Jairo 12 años, dos generaciones que tienen que ser unidas. Mi pastor me hablaba en estos días sobre eso, sobre los mileniales y cómo tenemos que ganarnos también nuestra generación. Y ahí están, en eso. Aquí hay dos generaciones. María es la generación de los mileniales. Elizabeth es la generación que nosotros estamos viviendo. Una mujer santa, una mujer apartada, una mujer de oración. Tenía de todo. Pero nota esto que dice que Elizabeth se apartó. Cuando ella se vio embarazada, encinta, dice que se apartó y se escondió. Los mileniales salen. María dijo, tengo que levantarme, tengo que ir allá a la otra generación. Y ella se fue corriendo, ¿me entiendes? Porque tienen eso. Mientras la otra se metió ermitaña, porque así hay muchos cristianos, mis amados, que tienen un poder, tienen algo dentro de ellos, pero están escondidos. Los mileniales no saben cómo lo tienen, qué es lo que pasa, pero se van. Y se fue, y aquella se fue corriendo. Y dice que cuando entró, la saludó y le dijo, Elizabeth. Y dice que cuando ella oyó el saludo, la criatura saltó en su vientre. ¿Te das cuenta por qué es importante que nosotros entendamos lo que es el saludo? Tener la identidad esa. De ahora en adelante, mis amados, cuando realmente nos digamos que el Señor te bendiga, piensa también, porque a mí me está bendiciendo y yo quiero que como Dios me está bendiciendo, tú seas bendecido. Pero si no sabes, esto no se trata de sentimientos, ¿ok? Yo se lo digo por fe, no. Experiméntalo, dice Señor, tú tienes que bendecirme porque yo tengo que transmitir bendición a otras personas. Yo necesito la bendición. María lo aceptó. María, como los mileniales, dijo, he aquí la sierva del Señor. Nota que de María no dice que era íntegra, no dice que era apartada, no dice que oraba, no dice nada, pero de Elizabeth sí dice todo eso. Y esto es para otro día, mis amados. Terminamos entonces en esta mañana diciéndote esto: pequeñas cosas marcan la diferencia. Una pequeña palabra que dio aquella jovencita, un general fue sanado. Un pequeño mensaje que alguien le dio a una mujer enferma, la mujer se decidió a salir y buscar su sanidad. Ahora una jovencita que tiene un poder dentro de ella, que no sabía cómo era, no sabía cómo eran las cosas, pero fue y saludó a alguien. Un pequeño saludo puede marcar la diferencia. Y tú que me miras, tú que estás con nosotros, te bendigo, declaro que la paz de Dios es sobre tu vida y tú puedes marcar la diferencia. Comienza haciendo pequeñas cosas. Amén. Oramos nosotros entonces aquí en esta hora, mis amados. Hay cosas pequeñas que